El año no te va a destruir, tu cobardía sí. Estamos listos para iniciar este devocional que estoy completamente convencido que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarlos para que me acompañen en oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este espacio y sea realmente Cristo mismo quien se glorifique y no sea ninguna persona, para que sea Dios por medio de su Espíritu Santo y sobre todo por medio de su palabra, que sea el Señor dándonos la dirección que cada uno necesitamos en la situación que tengamos cada uno. Así que los invito para que por favor me acompañen. Padre, te damos gracias por este nuevo año. Te damos las gracias por este nuevo día y en el nombre de Cristo Jesús, convencidos, Señor, de que cuando oramos tú nos escuchas, ponemos este espacio en tus manos. Gracias porque nos permites, Padre eterno, cada lunes, 30 minutos, poder conocer un poco más de tu palabra, de tu carácter, para que nuestra vida sea glorificada y que cada vez podamos parecernos más a tu Hijo Jesús, para que encontremos la verdad en medio de tanto ruido, Señor, en el que estamos y podamos conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos las gracias por este lunes. Damos las gracias por este comienzo de semana, por este comienzo de año. Y oramos, Señor, más allá de los planes, Señor, que podamos tener, que podamos conocer tu voluntad y nos unamos a ella. Pero sobre todo, que la revelación de tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas. Te damos las gracias por este tiempo. Quédate, por favor, con nosotros y te oro, Espíritu Santo, para que nos des la dirección y la claridad de lo que vamos a aprender hoy. En Cristo Jesús, Padre eterno, hemos orado. Amén. Quiero invitarlos para que conozcamos qué es lo que Dios hizo en dos hombres, o mejor, lo que hizo en un hombre y lo que hizo en su hijo, para que nosotros podamos imitar este comportamiento y podamos tener un año, ojo, un año exitoso. Dije exitoso, no perfecto. ¿Por qué? Porque no sé si te has o todavía te estás dejando meter el golazo de que tú atraes o que manifiestas y que la gente espera dinero casi beca. Eso no va a ocurrir. Algo que sí va a ocurrir es que este año muy seguramente vas a tener aflicciones y dificultades. Sí, como cualquier mortal. Esa fue una garantía que Cristo nos dejó, pero la mejor garantía después de eso fue que en medio de esto, esas situaciones que estamos viviendo, que nos vamos a ver enfrentados este año con tantos retos, la garantía es que Cristo está contigo y conmigo. Y mejor garantía que eso no existe. Y el título de este devocional lo he llamado El año no te va a destruir, tu cobardía sí. Ah, te lo repito. El año, si no te sujetas a la voluntad de Dios, el año no te va a destruir, tu cobardía sí. Y vamos a aprender 5 pasos para vivir un año en victoria, no con victoria, en victoria. Y va a ser un año en donde estoy completamente seguro que en la medida que estemos más cerca de la palabra de Dios y de rodillas, va a ser un año, independientemente de las circunstancias, un año exitoso. Así que quiero invitarlos para que nos vamos al libro de Nehemías. De Nehemías, esa historia es maravillosa. Libro de Nehemías, capítulo 1, y voy a leerlo desde el versículo 3. Y dice así, Nehemías, no Jeremías, Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Y dice lo siguiente, y me dijeron, este es Nehemías hablando, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, es decir, él se está refiriendo que cuando terminó la cautividad y el exilio babilónico, un remanente del pueblo de Israel fue a Jerusalén. Dice así, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Voy a saltar hasta el 9. Pero si volvieres a mí y guardaréis mis mandamientos, ya este es Dios hablando,
y los pusieres por obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El libro se extiende capítulo 1, capítulo 2 y para hacer la historia corta, resulta que Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Artajerjes o algo así, es que no recuerdo cómo se dice, Sartajerjes o Artajerjes. Resulta que a Nehemías le llegan con la noticia, ve hermano, imagínese que nuestro pueblo salió del exilio babilónico y se fue para Jerusalén, pero hay un problema. Resulta que los muros están destruidos, las puertas están destruidas. Resulta que Nehemías se llenó de mucha tristeza y fue cuando hizo esta oración. Resulta que, como él era el copero del rey, llegó el rey y le dijo a Nehemías, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Nehemías le contó al rey y el rey le dio permiso que fuera a Jerusalén a reconstruir los muros y las puertas. De hecho, le dio unas cartas para que se lo presentaran los reyes y envió hombres con él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esto y con base también en el momento que Cristo estuvo en el monte Getsemaní, este mensaje de hoy nos va a edificar, pero lo mejor y como me gusta, nos va a confrontar. 5 pasos para vivir un año en victoria. Paso número 1. La visión nace en secreto, no en aplausos. Te lo repito. La visión nace en secreto y no en aplausos. ¡Ugh! Y apenas estamos arrancando. Si vamos para Nehemías, para el capítulo 2, versículo 12, miren lo que dice. Nehemías 2:12. Nehemías capítulo 2, versículo 12. Dice así. Ahí, espere que no lo encuentro. Ok, ya. Capítulo 2, Nehemías capítulo 2, versículo 12, dice, voy a leerlo desde el 11. Llegué pues a Jerusalén y después de allí, repito, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Capítulo 12 dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hice en Jerusalén, o mejor, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y quiero invitarlos también, con base en esto, que nos vamos para el libro de Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro de los 4 evangelios, capítulo 26, versículo 36. Miren lo que dice. Capítulo 26, versículo 36. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Anteriormente también les había compartido otro pasaje que está en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 6 que dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Albert Einstein decía que el hombre solo es grande cuando está de rodillas. ¿Esto qué significa? Definitivamente el éxito, ojo con esto, el éxito que tú y yo vamos a tener este año está fundamentado en la intimidad con Dios. Te lo repito. Como hablábamos de Nehemías, Nehemías inspecciona los muros de noche y Jesús ora solo en el monte de Getsemaní. Recuerda, Salmos capítulo 51, versículo 6, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mis queridos amigos, Dios forma a aquellos que en la intimidad se rinden ante Él. ¿Por qué? Porque eso nos habla de algo fundamental que a muchos o con lo que muchos luchamos. ¿Y saben con qué es? Con la rendición. Por eso es que el mensaje de la palabra de Dios a muchos no les gusta, porque nos lleva, número uno, a obedecer. Aunque no obedecemos perfectamente, si obedecemos genuinamente. Y número dos, nos cuesta someternos, nos cuesta esperar y conocer la voluntad de Dios, porque preferimos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y el sometimiento, Cristo dijo, eh, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un mensaje muy diferente al que nos dicen por ahí, afuera. Sometimiento a la verdad de la palabra de Dios.
Paso número 2. Toda obra de Dios. Esta es una cosa buenísima. Voy a tomarme mi limonada con agua caliente con limón. Ya no es café por la mañana. ¿Saben por qué? Porque me está dando una carraspera en la garganta. Sé que los traicioné, pero lo siento, María Claudia. Tenía que ser así, Jessica. Dani, tenía que ser así. Paso número 2. Toda obra de Dios enfrentará oposición. Si tú realmente y genuinamente estás buscando conocer más de Dios, mis queridos amigos, van a encontrar oposición. Inevitablemente van a encontrar oposición. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ese es Nehemías hablando. Cuando oyó Sanbalat que nosotros, uy, eso me suena como a zúmbalo. ¿Has escuchado la canción que dice, él me dijo zúmbalo? Perdón, tiendo a perderme. Se me activó el TDAH. Dice así, repito, olvídenlo. Nehemías capítulo 4 versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. En otras palabras, hubo gente que se burlaba y estaba impidiendo que Nehemías construyera el muro de Jerusalén. Y si nos vamos, estamos con Nehemías y con Mateo. Y si nos vamos para el libro de Mateo, ahí mismo en el versículo 26, Mateo, capítulo 26, mejor, Mateo 26. Estamos con Nehemías y Mateo. Mateo 26, versículo 40 y 41, dice lo siguiente. Otra vez, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, este es Cristo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo sabía lo que... Miren, ustedes saben cuál fue... La palabra no es reto, pero la voy a usar. ¿Ustedes saben cuál fue el reto más grande que tuvo Cristo en el momento de enfrentar la cruz? ¿Cuál creen ustedes? Cuando Cristo, o cuál fue el momento, cuando Cristo estuvo en el monte Getsemaní, dice las escrituras que él le salía sangre del rostro. Eso es un efecto biológico que se llama hermatohidrosis. Y eso sucede cuando una persona está en un extremo tal de ansiedad y de estrés y de angustia que sucede este fenómeno. No sucede mucho. Imagínense el nivel de estrés, de angustia que tenía Cristo por lo que iba a vivir. Y muchos creen que Cristo sintió esto porque iba a ser torturado. Aunque digamos que eso fue difícil, muchos pensaban que era porque Cristo iba a ser torturado antes y durante en la cruz. Ustedes saben por qué Cristo sufrió todo eso. Cristo tuvo esa sensación. De hecho, le oró al Padre, Padre, ¿es posible salvar a tus hijos de otra manera? No sé, Señor, invéntate alinear los chakras, Señor, de pronto eso puede salvar al mundo. O Señor, ¿por qué más bien no que lean el café? O ¿por qué no más bien, Señor, que se vayan de rodillas a caminar? Es que de rodillas a caminar, de rodillas. O Señor, ¿por qué más bien no nos confesamos con un cura, Señor? Que se confiesen con un cura mejor, para que ahí haya salvación. Eso fue lo que Cristo le dijo, Señor, no hay otra manera de salvar a tu pueblo. Pero ¿sabes qué, Señor? Si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. Obediencia, aunque no nos guste. Nehemías enfrentaba la burla y la amenaza, y Jesús enfrentó el abandono y el cansancio de los suyos. Mis queridos amigos, la oposición no es señal de que vas mal. La oposición no es señal de error, sino de avance. Alégrense
Cristo dijo, alegraos cuando por mí os vituperen. En otras palabras, alégrense cuando les digan religiosos, alégrense cuando los empiecen a excluir, alégrense cuando de su trabajo los echen por seguirme a mí, dijo Jesús. Alégrense en ese momento, porque mi galardón, dice el Señor, es grande para tu vida. Y a algunos les cuesta reconocer o confesar a Cristo crucificado por temor del que van a decir. Cristo dijo, si ustedes en este tiempo tan malo que están viviendo se avergüenzan de mí, yo en los postreros días también me avergonzaré de ustedes. Hijo de pucha, a ese nivel. No estoy diciendo que seamos religiosos ni fanáticos y que tampoco utilicemos un discurso religioso. Yo he estado en grupos en donde pues gente que sigue a Cristo y que son cristianos reales, pero salen con unos discursos tan reforzados. ¿Qué hay? Una vez, les voy a contar rápidamente, una vez estamos en un grupo con unos influencers y dos de ellos cristianos genuinos. Y recuerdo que una de ellas va diciendo, ay, estamos en una mesa en donde estamos los del reino. Y yo, ¿y esta de qué está hablando? Con gente que no conoce el amor de Dios. La invitación también es, ojo, a ser prudentes, no a negar a Cristo, que son dos cosas diferentes. No hay que utilizar un lenguaje bíblico o Reina Valera de 1960, no, para parecer más cristianos o más espirituales. No es necesario. Por sus frutos le conoceréis. Recuerda que si tú has recibido a Cristo, si tú has recibido a Cristo en tu vida, deben haber cambios. Tienen que haber cambios. Tienen. Estoy hablando de ser perfectos, pero sí deben haber evidencias. Paso número 3. El cansancio, mis queridos amigos, no invalida tu llamado. Pregunta para que lo piensen. Ya sabes cuál es tu llamado. ¿O eres de los que aún crees que Dios te creó para que te levantes, trabajes, comas, llegues a la casa, atiendas a tu familia, te acuestes a dormir y vuelva a ese ciclo? No estoy diciendo que no sea importante. Estoy diciendo que no creo que Dios, todo lo que representa que tú y yo existamos, para que solamente sea para eso. Repito, ya conoces tu llamado. El paso número 3 se llama el cansancio no invalida el llamado. En el libro de Nehemías, capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente, para que me acompañen. Ya estamos en el 4. Ya estamos finalizando. Nehemías capítulo 4 versículo 10 dice lo siguiente. Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y si vamos para Mateo, capítulo nuevamente 26, Mateo 26, versículo 38, miren lo que dice. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Creo que no lo notaron, lo voy a repetir. Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Pueden ¿Se pueden imaginar la tristeza que Cristo tenía en ese momento? No se lo pueden imaginar porque yo tampoco me lo puedo imaginar. Pero una tristeza tal, que era una tristeza que tocaba los casi de morirse. Y lo que es peor, les pide a sus discípulos que velen con él. Y si vamos más adelante, encontramos que los discípulos estaban roncando. Imagínense cómo pudo haber sido de desalentador ese momento tan crucial para Cristo. Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar. ¡Wow! El pueblo dice, las fuerzas se han debilitado y Jesús dice, mi alma está muy triste. En Nehemías se acaban las fuerzas y con Cristo mi alma está muy triste. Mis queridos amigos, sentirse cansado no significa que Dios se equivocó contigo. Está bien. ¿Cuál es el llamado de este paso, mis queridos amigos?
que hoy. Mira, lo que pasa es que empezamos un nuevo año y la gran mayoría, y no está mal, empezamos con muchas emociones y no está mal. Con planes, ahora sí voy a empezar a la agenda, voy a empezar a ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Lo triste es que pocos veo en las redes que dicen, ahora sí voy a empezar a leer la Biblia. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, muchos empiezan también a leer la Biblia y a buscar de Dios, pero lo hacen más desde la emoción que desde la convicción. ¿Cuál es tu caso? ¿Estamos motivados por la emoción, que no, las emociones en sí no están mal? ¿O estamos motivados por convicción? Porque la convicción se sostiene en el tiempo y la convicción tiene que ver con que yo empiece un proceso de oración independientemente de las circunstancias. Mis queridos amigos, les doy una noticia. La oración, como el dar gracias, no debe ser un acto de emoción, debe ser un acto de obediencia. Yo no agradezco porque la situación esté bien, necesariamente. Dar gracias en todo tiempo, dijo el apóstol Pablo. Orar en todo tiempo, dijo el apóstol Pablo también. En todo tiempo. La situación sea buena o la situación no sea tan buena. Repito, la oración no es un acto de emoción, sino un acto de obediencia. 4. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Permanecer requiere de decisión, no de emoción. Nehemías capítulo 6 versículo 11 dice lo siguiente. Nehemías 6 11 dice lo siguiente. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién? Que fuera como yo entraría al templo para salvarle la vida. No entraré. En otras palabras, lo que estaba haciendo Nehemías es que él no se estaba permitiendo huir, pese a todos los retos que tenía para construir las puertas y los muros de Jerusalén. Permanecía, a pesar de, como lo leímos ahorita, de la afrenta, de la burla y que tenía oposición. Como lo dije ahorita, mis queridos amigos, vamos a tener oposición. La cuarta dice, permanecer requiere de decisión, no emoción o no de emoción. Y muchos estamos movidos por las emociones, porque nos dicen lo que queremos escuchar. Es que tú eres una guerrera de Dios, o nos llenan de ese evangelio de la prosperidad que nos dicen cosas buenas, o lo que es, ojo, no estoy diciendo que Dios no desee cosas buenas, sí, pero la intención del Señor es que así como esperamos cosas buenas y las anhelamos y las escribimos, y eso está bien, no es Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a tener retos, pero el problema no son los retos. La clave es que Cristo está en medio de ellas, contigo y conmigo. En Mateo capítulo 26, versículo 39, dice lo siguiente, 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, este es Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga tu voluntad, Señor, sino la tuya. En este punto es donde mueren, o aquí mueren los que viven por emoción y permanecen los que vivimos por convicción. Les voy a dar una clave para que no renunciemos y no nos demos por vencidos. ¿Saben cuál es? Lo que Jesús hizo con sus discípulos. Muchachos, Jesús, siendo Dios, le pidió a sus discípulos que oraran. Nosotros también necesitamos personas cercanas que oren por nosotros. Personas que oren por ti, oren por mí. ¿Cuántas veces hemos levantado el celular y decir a un amigo, amigo, estoy pasando por esa situación, ora por mí? Si Cristo lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Por eso es tan importante rodearnos. Ve, Dani, tomémonos un cafecito que te quiero contar algo. Ves que tengo esa situación. Acordate, porfa, orar por mí. Necesitamos estar unidos, mis queridos amigos, en oración en torno al Señor para que el Señor nos fortalezca en medio de la situación. Ve, Julián, conectémonos a un Zoom. Es que tengo una situación. ¿Puedes orar por mí? De eso se trata. Por eso Cristo dijo, si verdaderamente son mis discípulos, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Cristo dijo, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Está bien. Y este mensaje sobre todo para los hombres y mujeres, pero también para los hombres. ¿Por qué los hombres?
porque nosotros los hombres tenemos la tendencia a apartarnos, a aislarnos, y es un error. Hey, Joa, ven, parce, ven y conectemos que tengo una situación, un cafecito, y ve, te cuento lo que me está pasando, pero también te pido por favor, como mi amigo, que ores por mí. Fundamental. Y paso número 5, la obra se completa cuando decides no bajar del muro como hizo Nehemías. O mejor, la obra se completa cuando decides no renunciar. Nehemías 6:15 dice lo siguiente, ya para finalizar. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Es decir, pese a todo eso, hubo éxito y triunfo en la construcción y en la misión que Dios le entregó a Nehemías. Y en Mateo 28:6, miren esta belleza. Dice lo siguiente. Mateo 28:6 dice lo siguiente. Miren, dice, voy desde el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os he dicho. Y Cristo, el 5 dice, la obra se completa cuando decides no renunciar. Mis queridos amigos, y Cristo, oposición, burla, crítica, humillación, no renunció por ti y por mí, y resucitó al tercer día, y está sentado a la diestra del Padre. Y si lo has recibido en tu vida, está en ti. El Espíritu Santo de Dios habita en ti, y la promesa es que nunca se va a ir. Esta es una promesa muy grande que no tienen muchos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía, que nos redarguye, que nos da dirección, que nos da la sabiduría. Y lo mejor es la garantía que tenemos que en esta vida ya somos más que vencedores y vamos a vivir la eternidad con Cristo para siempre. Esa es la garantía, esa es la victoria que tenemos. Mis queridos amigos, que este año, como lo tengo en mis notas, que este año no es para los que empiezan fuerte, es para los que deciden no ir cuando Dios les pide permanecer. Este año no se trata de empezar con fuerza, sino de no abandonar cuando Dios nos dice no te rindas. Nehemías nos enseña que la verdadera restauración comienza en el corazón y se sostiene con perseverancia. Wow, te lo repito. Nehemías nos enseña que la verdadera restauración comienza en el corazón y se sostiene con perseverancia, no solo con un entusiasmo inicial. Cuando Dios está en el centro, la obediencia vence al miedo. Así que mis queridos amigos, ¿cuál es la invitación? Está bien que iniciemos con emoción este nuevo año, que tengamos planes, que los escribamos, pero ¿cuál es mi sugerencia personal? Entrégale todo lo que tú anhelas, entrégaselo al Señor, porque a la larga se va a hacer, es la voluntad de Él. Y si por alguna razón lo que tú anhelas y estás esperando no se da, no se da o está tardando, no te preocupes. Si no se da es porque algo mejor Dios tiene para ti. Aprendamos, aunque cuesta o a mí me cuesta entregarle al Señor, porque anhelo tanto ciertas cosas que a veces esa emocionalidad me lleva a tomar malas decisiones. Pero cuando estoy firme en el Señor, en la oración, en su palabra, el Espíritu Santo me da ese espíritu de poder, de amor y dominio propio para entregarle al Señor y esperar en Él. Esa es la clave. Como lo hemos hablado antes, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es el vacío del alma que no ha aprendido a esperar en Dios. Señor, aún no hay respuesta. No sé si sea esta la que espero o sea otra, pero Señor, descanso en que es tu voluntad.
Descanso en que tú quieres lo mejor para mí. Aunque me duela, Señor, por lo que estoy pasando o por lo que me pueda enfrentar, es lo mejor para mí. Y ya con esto finalizo. Hace muchos años, yo tenía 15 años, recuerdo que vivimos una situación muy difícil en mi familia, mi papá nos dejó, etcétera, etcétera. Fue muy difícil. Hoy, a mis 46 tiernos años, ha sido la mejor bendición. Mirando en retrospectiva, ¿qué tal que mi papá no nos hubiera abandonado? Gracias a esa situación tan difícil, Dios procesó el corazón de mi familia y el mío también. Ahora tenemos una muy buena relación con mi papá, él en otra familia, pero ahora veo con perspectiva a la luz de la palabra de Dios y digo, oh Señor, gracias. No era la voluntad del Señor, porque Dios no anhela que los matrimonios y las familias se destruyan, no. Pero también hay matrimonios que no deben estar juntos. Estoy hablando en mi caso particular. Y gracias a eso, gracias a esa situación, es que llegamos a los pies de Cristo. Es decir, que esa situación tan difícil, a la larga, era una bendición escondida. Wow. ¿Mm? Así actúa el Señor. Porque el llamado no es a entenderlo, el llamado es a creerle, independientemente de las circunstancias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esos 30 minutos, Señor, que nos has regalado para compartir de tu palabra, para aprender de tu palabra. Y oramos, Señor, para que esta semana sea una semana en donde podamos, Señor, orar más, leer más de tu palabra, tenerte presente en todo tiempo. Y oramos, Espíritu Santo, para que por favor sigas actuando en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, 5 de enero, reconocemos que te necesitamos. Esa es la verdadera humildad, reconocer, Señor, que todos los días te necesitamos. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has separado para ti. Y oro para que nos mantengas, Señor, hasta el final. Firmes, Señor, leyendo tu palabra, proclamando el nombre de Cristo, Señor, porque sé que el galardón, el premio va a ser grande. Y gracias, Señor, porque la promesa más grande es que te tenemos acá en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar. Y tú, Señor, reinas en nosotros. Te damos las gracias, te entregamos este día, Señor. Permítenos desarrollar nuestras actividades de forma efectiva y que sea el Espíritu Santo trayéndonos, Señor, más revelación de tu palabra. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo. Los quiero mucho.